Buenas noches, tengan todos ustedes. Empezaremos nuestra tercera sesión del taller. Esperemos que esté siendo de mucho provecho en la vida de cada uno de ustedes. Y les dejo a Lucy para que nos continúe dando esta ayuda que tanto se requiere hoy de un amor y responsabilidad en nuestra vida. Bueno, Lucy. pues, buenas noches, ¿cómo están todos? Me da, me da gusto verlos, bueno, no verlos, saber que están, que ya estamos todos, muchos de nosotros reunidos aquí. Muy bien. Bueno, ahora vamos a ver el tema que tiene como título Instinto o Impulso en interrogaciones de la página 9. Entonces, desde aquí empezamos. Tere, ¿podrías leer la frase de distinción entre instinto e impulso? La Sí, cómo primera. no. Gracias. Instinto o impulso. Distinción entre instinto e impulso. El término impulso hace referencia a la acción o efecto de impulsar, incitar, estimular, según el diccionario. Ok, sí. Entonces, bueno, es algo obvio, pero hay que empezar por el primer escalón. Entonces, ese impulso es algo que, que, que estimula, que hace para adelante. La siguiente frase, la leeste. El instinto es una conducta natural, interior e irracional que provoca un comportamiento sin que se tenga conciencia de la razón o a la que obedece. También es del diccionario. Exacto. Sí, como San Juan Pablo es demasiado sabio, piensa que ya sabemos todo y luego empieza hablando de muchas cosas que no nos define. Entonces, por eso recurrimos al diccionario para ver lo que es un instinto, que es una conducta natural, interior e irracional, que provoca un comportamiento sin que se tenga conciencia de la razón a la que obedece. Entonces, lo que sí ya es de San Juan Pablo, la que sigue, que dice, el instinto es un impulso irracional. Esta frase de San Juan Pablo ya incluye las dos definiciones de diccionario, pero un poquito muy breve, porque habla que es un impulso, el instinto, o sea, es algo que va para adelante, que estimula, y es irracional. La que sigue, la Lester. Cuando actúa de la manera que le es propia, el ser humano elige conscientemente los medios y los adapta al fin del que es igualmente consciente. Ok, entonces aquí ya estamos entrando un poco más en materia. Entonces, esta frase pues está también en continuación de lo que hemos visto las dos clases anteriores. La persona, el ser humano, cuando actúa de manera que le es propia a su naturaleza, elige. ¿Se acuerdan que la vida interior necesita racionalizar y pensar en los medios? Y elige los medios y los adapta al fin del que es igualmente consciente. O sea, hablamos nuevamente de que la persona busca un fin y busca los medios. Totalmente, ese es al actuar humano. Después la frase 13 la voy a leer yo, que ya es de las que vamos a seguir. Se supone que ya sabemos 12, ¿verdad? Ya vamos bastante adelantados. Aquí dice, por su misma naturaleza, el ser humano es capaz de actuar de manera suprainstintiva. También lo es en el dominio sexual. También esta afirmación es, como todas, muy importante por la misma naturaleza del ser humano, que representa el valor de la persona, es porque define su fin.
Entonces, esta es la manera propia de, de actuar de una persona. Entonces, es capaz de actuar de manera suprainstintiva, ¿sí? Arriba del instinto. El instinto es este movimiento irracional, y la persona actúa arriba, supra, instintiva. Y la siguiente afirmación también es muy importante. También lo es en el dominio sexual. Esta afirmación, ¿no?, también tenemos que tenerla muy en cuenta porque es muy frecuente que las personas digan, no, pues que en la cuestión del dominio de la sexualidad, pues es tanta la fuerza del impulso y de la apetencia de buscar el goce, el placer, que no se puede dirigir. Empieza el deseo sexual y entonces ya la persona tiene que dejarse llevar por ese impulso, y no puede racionalizar. Pero entonces aquí San Juan Pablo nos dice lo que es correcto, lo que es correcto para la persona humana, que, que es una afirmación de la naturaleza de la persona, que es capaz de actuar de manera suprainstintiva en el dominio sexual. Es lo primero que tenemos que ver, que las personas podemos dominar esa apetencia sexual que aparece, vamos a ver, de una forma natural, porque existe el impulso sexual, que sí existe. También es muy importante, vamos a ver, hay que saber que sí existe y no ignorarlo y pensar que somos como angelitos, ¿verdad? Entonces, la siguiente frase, Tere. Por lo tanto, no puede hablarse del instinto sexual en el ser humano en el mismo sentido que los animales, ni puede considerarse ese instinto como la fuente esencial y definitiva de la acción del ser humano en terreno sexual. Ok, está confirmando la frase 13. Entonces, el instinto sexual sí existe en los animales. En el momento en que la hembra de cualquier especie animal entra en celo, en su etapa fértil, inmediatamente el macho se acerca y la fertiliza. Entonces, así actúan los animales. Entonces, sí, como decía un día, si está una perrita en celo en la esquina, pues, llegan 4 o 5 perritos muy entusiasmados, ¿verdad? Porque está y llevan a cabo el acto sexual animal por instinto. Y en cambio, mientras la hembra no esté en celo, no llevan a cabo ese acto los animalitos, solamente en el momento en que las hembras están en celo. Entonces, es una cosa instintiva para seguir que vaya más vacas, más becerritos, más pajaritos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, ese es lo que sucede en los animales, pero, pero en las personas no, no puede considerarse el instinto como la fuente esencial. Fíjense qué calificativos pone. No puede considerarse como la fuente esencial y definitiva de la acción del ser humano en el terreno sexual. O sea, ese deseo sexual no es la fuente esencial ni definitiva. Entonces, si es una fuente, es algo muy importante, está dentro de nuestra naturaleza, el instinto sexual, pero, bueno, no instinto, es el impulso. No hablemos de instinto, es el impulso. Y no es definitivo ni esencial. En cambio, en los animales sí, es definitivo y esencial para que puedan seguir las especies animales. Entonces, ese instinto sexual en los animales es esencial y definitivo, pero en las personas no. No es esencial ni definitivo
en el terreno sexual. El siguiente, Tere. Al hablar del impulso en el ser humano, no pensamos en una fuente interna de comportamiento determinista, es decir, que sea impuesto, sino en una orientación, en una inclinación del ser humano ligada a su misma naturaleza. Okay. Entonces, hablar del impulso sexual, vamos a ver la definición más adelante, no se puede pensar en una fuente determinante, impuesta, sino que es una orientación, es una inclinación de la persona, del ser humano, que está ligada a su misma naturaleza. O sea, ese impulso sexual está ligado y existe en todas las personas humanas, y vamos, pero no es una fuente impuesta, sino que es una orientación, una inclinación que tiene su razón de ser y que, como todos los demás aspectos de la persona, tenemos que irlos utilizando y dominando conforme los objetivos buenos a los que vayamos encaminándonos, ¿verdad? Entonces, ahora viene la frase 14, otra que hay que aprenderse. El impulso sexual es una orientación natural y congénita de las tendencias humanas, según la cual el ser humano va desarrollándose y perfeccionándose interiormente. Entonces, es una característica muy importante y es natural y congénita. O sea, desde el nacimiento se tiene, es totalmente natural de las tendencias humanas. Y sí, es tan importante el impulso sexual que ayuda a la persona a desarrollarse y a perfeccionarse interiormente. O sea, es algo que no se puede ignorar que exista porque es absolutamente necesaria para la perfección interior de la persona. Y aquí viene otra frase de diccionario que la lees, Tere, abajo. Sí, permíteme nada más. Si quieres lo Ya. leo yo. No, no, Estás no, por una cosa que me apareció. Ahora, tendencias. Reacciones más elementales ante el mundo que descubre la sensibilidad. Bueno, esa es la tendencia. Entonces, es una orientación natural, o sea, la tendencia sexual del impulso sexual tiene una orientación natural y congénita. Bueno, entonces, esta es la primera parte del tema del impulso sexual, donde queda claro que, que la, que la persona no no sigue el instinto, sino sigue el impulso que es totalmente dominado por la racionalidad de la persona. La, el tema 4, bueno, tiene ¿Te parece, Lucy, que ponga la presentación? Ah, pues sí, verás, Y ¿dónde ahorita está ya por ahí? como vimos los conceptos, pongo la presentación. Ah, sí, ya se me había olvidado. No te preocupes. Ahí está. Ok, bueno, entonces vamos viendo las dos primeras frases que acabamos de ver. ¿Lo puedes avanzar? Sí, Sí, aquí bueno, viene la de... lo que acabamos de ver, instinto o impulso. Ya lo explicamos. Después siguen las frases 13 y 14. La 13 que es, por su misma naturaleza, el ser humano es capaz de actuar de manera suprainstintiva. También lo es en el dominio sexual. Entonces, y es por naturaleza, está ligada a la naturaleza de la persona. Y la frase 14, el impulso sexual es una orientación natural y congénita de las tendencias humanas, según la cual el ser humano va desarrollándose y perfeccionándose interiormente. Lo que decíamos que
este impulso sexual es una orientación natural y congénita muy importante para lograr el desarrollo de la persona y eventualmente su perfección, ¿verdad? Bueno, entonces ya en la página 10, el subtítulo que viene, que lo tomé del libro, dice impulso sexual, propiedad de la persona. O sea, ya lo estamos ya anunciando que ese impulso sexual es una propiedad de la persona que hay que tener en cuenta bueno, porque ahorita estamos estudiando precisamente la crítica sexual, entonces hay que tomar en cuenta esta propiedad de la persona que es el impulso sexual. Este, y la primera afirmación, ¿Tere, la puedes leer? Toda persona es, por naturaleza, un ser sexuado, es decir, que desde el nacimiento pertenece a uno de los dos sexos. Ok. Esta afirmación tan sencilla es tan polémica actualmente, bueno, como que es totalmente absurdo, pero hay personas que lo contradicen y lo viven y lo anuncian y hacen grandes campañas para que, que las, para que nos alienemos y pensemos estas ideas de que no nada más hay dos sexos. Bueno, ellos llaman géneros y hacen todo un rollo, pero la realidad es esta. Toda persona es por naturaleza un ser sexuado y desde nacimiento pertenece a uno de los dos sexos. Solamente hay dos sexos y desde que nace la persona, así es. ¿Quieres leer, Tere, la que sigue? Como el impulso sexual No, penetra, ¿sí es en ahí? sí misma. No, en la página 10 la segunda, Ah, ya, ya, ya. en sí En sí misma. misma, la diferencia de los sexos nos indica sencillamente que en la especie humana los rasgos fisiopsicológicos están repartidos. También es otra afirmación obvia, este, de que sencillamente el que haya diferencia de sexos nos hace evidente lo que ya vemos, es lo que ya estamos viendo, que los rasgos psicofisiológicos están repartidos. O sea, la persona humana, la mujer, tiene los rasgos psicológicos y fisiológicos de mujer y el hombre de hombre, obviamente, y están repartidos. Hay- no hay más complicación. Voy a leer la que sigue. El Ujú. hombre carece de las propiedades de la mujer y viceversa. Por consiguiente, cada uno de ellos no solo puede completar las suyas con las de la persona del sexo opuesto, sino que incluso puede sentir intensamente la necesidad de semejante complemento. Pues también precisamente porque somos complementarios, este, tiene la necesidad de complementarse. Entonces puede sentirse, aquí también es importante esta aclaración, sino que incluso puede sentir intensamente la necesidad de semejante complemento. Entonces, si es una necesidad, esa complementación y se puede sentir intensamente. Después, más adelante, explico un poco Juan Pablo II, Carlos Boitila, cómo es esa intensidad y cómo hay que irla dirigiendo. La siguiente, Tere. La tendencia a complementarse mutuamente que de ello resulta indica que para las personas de sexo diferente estas particularidades tienen un valor específico. En consecuencia, podría hablarse de valores sexuales vinculados a la estructura psicofisiológica del hombre y de la mujer. Entonces, esa tendencia que existe de complementación, entonces indica que para las mujeres son valores apreciables los valores sexuales del hombre
y para el hombre también los valores sexuales de la mujer son importantes, porque tienen un valor específico para poder complementarse, ¿verdad? La que sigue. Las diferencias somáticas y la actividad de las hormonas sexuales liberan y determinan el impulso sexual, lo que de ninguna manera significa que ésta pueda reducirse a un conjunto de elementos anatómicos, somáticos y fisiológicos. También es algo muy importante, o sea, está el Carol Wojtyla ah, haciendo ver que sí hay estas diferencias somáticas y la actividad de las hormonas sexuales en el hombre y en la mujer liberan y determinan el impulso sexual. O sea, el impulso sexual es en gran parte fisiológico por las hormonas sexuales. Entonces, sí hay un inicio orgánico en el impulso sexual, pero lo que de ninguna manera significa que el impulso sexual pueda reducirse a un conjunto de elementos anatómicos, somáticos y fisiológicos. También aquí deja ver que no está nada más la cuestión corporal de los elementos anatómicos, somáticos y fisiológicos, sino que tienen un inicio, pero que deben de trascender a ser, formar parte del espíritu de la persona. La que sigue. La feminidad y la masculinidad son entre sí complementarios. Ese es algo totalmente obvio, este, que somos complementarios, no únicamente en el aspecto físico, biológico para la realidad del acto conyugal, sino también para en cualquier familia que quede más balanceada, que estén hermanos y hermanas, por supuesto papá y mamá, en las oficinas, en los trabajos, en cualquier, siempre es complementaria la actividad de la mujer con la actividad del hombre y siempre estamos complementándonos, el hombre y la mujer, porque así son las cosas, no hay otra forma de ser. Entonces la frase 15 dice ya la definición del impulso sexual. Aquí está. El impulso sexual es la tendencia de la mujer y del hombre a complementarse mutuamente. Entonces, muchas veces cuando dice uno impulso sexual, todo el mundo va a pensar en el acto conyugal, que va a llevar ese impulso a ese acto conyugal. Pues no, simplemente es la tendencia del hombre y la mujer a complementarse mutuamente en cualquier actividad. Este, no nada más en esa cuestión corporal de la vida conyugal, sino en todo, eh, en cualquier cosa se complementan. Por ejemplo, pensando en un coro, las voces masculinas complementan a las voces femeninas para que sea más armónico la música. Entonces hay una complementación de esas características de la voz femenina y de la voz masculina. También es importante. Ahora, vamos a ver las consecuencias del impulso sexual. La siguiente frase, Tere. La consecuencia del impulso sexual no es tanto que el ser humano actúe de una manera definida, sino más bien el que le suceda algo sin iniciativa alguna de su parte. El que interiormente suceda algo crea una base para actos definidos, reflexivos por lo demás, en la que la persona se determina, se decide y toma la responsabilidad sobre él mismo. Es ahí donde la libertad humana
se encuentra con el impulso. Ok, entonces aquí vemos con qué claridad estamos viendo que la libertad humana está siempre presente y se encuentra con el impulso sexual, que es esa tendencia de la mujer y del hombre a complementarse mutuamente. Entonces, las consecuencias del impulso sexual no es la acción en sí, sino lo que suceda algo sin iniciativa alguna de su parte. El que interiormente suceda algo crea una base para actos definidos. O sea, esa consecuencia del impulso sexual es una base para luego actuar. O sea, no es una acción lo que es la consecuencia del impulso sexual, sino algo que sucede en la persona de una forma espontánea, sin iniciativa de la persona. Ya después, con esa base del impulso sexual, entonces sí la persona reflexiona y determina y decide y toma la responsabilidad sobre él mismo. Entonces ya está actuando libremente sobre esa base del impulso sexual que el impulso sexual presentó. Hay unos estudios interesantes del hombre y la mujer que comprueban que si pasa por ahí o está un bebé, a la mujer se le dilata la pupila. A los hombres dicen, ay, qué chistosito. Y nada más, no les importa gran cosa el bebé. En cambio, si pasa a una mujer, al hombre se le dilata la pupila. Y es natural, es lo que sucede. Así sucede en el hombre y en la mujer. El hombre pues ya toma la determinación de mirarla, y luego de abordarla o lo que sea, pero lo primero fue que se le dilató la pupila porque pasó una mujer, y a la mujer se le dilató la pupila porque vio un bebé. Entonces es parte del ser humano, de la feminidad, de la masculinidad, y es algo que sucede sin iniciativa. O sea, las mujeres no están pensando que se les va a dilatar la pupila, los hombres tampoco. Entonces, aquí vemos claramente explicado que el impulso sexual pone una base que después que es muy importante y se tiene que llevar a la acción actuando con libertad y con responsabilidad. Exactamente. Entonces aquí está la frase 16. El ser humano no es responsable de lo que en el dominio sexual le sucede, en la medida en que no lo ha provocado él mismo, pero es plenamente responsable de lo que él hace en este terreno. No es lo mismo sentir que consentir. Entonces aquí vemos ya en esta frase eh, condensada lo que hemos estado viendo. Entonces, el ser humano no es responsable de lo que sucede por el dominio sexual, porque no lo ha provocado, entonces no es responsable, pero sí es plenamente responsable de lo que hace en este terreno. No es un pretexto de que como hay impulso sexual, pues ni modo, tuve que abrazar y besar a esta muchacha que pasó por ahí, ¿verdad? Pues no, ya lo hizo de una forma, tal vez si no era su novia ni su esposa, totalmente irresponsable, porque no es lo mismo sentir que consentir. Esta afirmación aclara mucho el asunto. ¿Le sigues, Tere? El impulso sexual es la fuente de lo que sucede en el ser humano, de los diversos acontecimientos que tienen lugar en su vida sensorial o afectiva sin la participación de la voluntad. Ok. O sea, aquí vuelve a tener otra afirmación desde otro punto no en otro punto de vista, sino complementario, de que el impulso sexual es la fuente de lo que sucede en el ser humano en su vida sensorial, sin la participación de la voluntad, vuelve a afirmar.
sin la participación de la voluntad. ¿Sigue este? Como el impulso sexual penetra al ser humano en su totalidad, tiene el carácter de una fuerza que no solo se manifiesta por lo que sucede en su cuerpo, sus sentidos o sus sentimientos, sin la participación de la voluntad, sino también por lo que se forma con su concurso. Aquí vemos de otra forma muy, muy clara que el impulso penetra al ser humano, el impulso sexual, en su totalidad. O sea, es tan fuerte que lo penetra totalmente. Tiene el carácter de una fuerza que no solo se manifiesta por lo que sucede en su cuerpo, sus sentidos o sus sentimientos, sin la participación de la voluntad, sino también por lo que se forma con su concurso. O sea, el impulso sexual ayuda a que suceda, por ejemplo, que se enamore un hombre de una mujer. Entonces, el impulso sexual es la manifestación que penetró a ese muchacho totalmente y se enamoró de la muchacha ya en la base del impulso sexual y ya con la voluntad de buscarla, hacer la amistad, buscar un noviazgo, etcétera, ¿verdad? Entonces, es muy importante saber que existe este impulso sexual y que es una fuerza realmente muy fuerte, una fuerza muy fuerte, y además esencial para la persona y que no podemos negarla. Yo aquí pienso creo que ya se les había comentado, en la costumbre actual de que haya en departamentos estudiantes o personas, hombres y mujeres, juntos, los famosos roomies, lo cual está haciendo ver que ya no se piensa que el impulso sexual exista. Piensen que no existe, que no va a pasar nada porque, pues total, están de compañeros en el departamento, cada quien en su habitación y ya. Pues no, porque sí existe el impulso sexual. También lo que les comentaba es como si digas, voy a bajar de mi habitación que está en el tercer piso, pero hay mucha gente en la escalera, me voy a bajar por la ventana. Se le olvidó un pequeño detalle, que había una fuerza de la gravedad que le iba a hacer que se llevara un buen golpe. Entonces, no se puede negar lo evidente y tenemos que actuar congruentemente a que existe el impulso sexual entre el hombre y la mujer y entonces hay que actuar consecuentemente para ir buscando las finalidades que queremos y evitando las que no son convenientes y tampoco la queremos. Ahora viene una parte también muy importante, que es la orientación del impulso sexual. ¿Lo quieres leer, Tere? En la persona, el impulso sexual siempre está naturalmente dirigido hacia un ser humano de sexo contrario. Esta es su forma normal. Ok. Entonces, fíjense, es importantísimo eso. O sea, el impulso sexual naturalmente está dirigido a un ser humano del sexo contrario, o sea, a una persona del sexo contrario, no nada más ahorita vamos a ver, a la persona completa, con cuerpo, alma, completita, ese impulso sexual va hacia la persona para apreciar todas sus características fisiológicas, psicológicas, espirituales. Y la siguiente frase complementa esto. Cuando el La lees. impulso sexual se dirige solo hacia las características sexuales genitales, ha de considerársele rebajado. Entonces, esto es lo que ocurre muchísimo, ¿verdad? Por la confusión que hay y por lo fuerte del impulso sexual, cuando no ha habido una buena educación desde niños en este aspecto, entonces, y ahora se deseduca totalmente entre los videos, las películas, las canciones,
los ejemplos. Entonces, cuando se dirige solamente a las características sexuales genitales, se considera rebajado. Entonces, una persona que no está orientando su impulso sexual a otra persona del sexo opuesto, pero la persona completa únicamente a las características corporales y concretamente a las genitales, entonces es un impulso sexual rebajado, no digno de la persona, es decir, indigno de la persona. Y la que sigue, Cuando el impulso sexual se orienta hacia las características sexuales de una persona del mismo sexo, hablamos de una desviación en contra de la naturaleza. ok, entonces ese es el problema cuando sí existe el impulso, sí existe un impulso sexual orientado a las características sexuales de una persona del mismo sexo. Entonces, cuando existe eso, hablamos de una desviación en contra de la naturaleza. O sea, esa atracción del impulso sexual a una persona del mismo sexo es en contra de la naturaleza, porque lo natural es que esté dirigido a una persona del sexo contrario. Y la siguiente párrafo es un poco largo, pero creo que es importante leerlo si quiere. Las evidencias científicas, genoma XY o XX, y antropológicas demuestran que respecto al sexo, solo podemos objetivar como existentes dos entidades, persona varón y persona mujer. No existe la identidad homosexual, tampoco existe cualquier otra de las identidades LGBTIA, lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros, intersexuales, asexuales, etcétera, u otras. En todo caso, siempre respetando a la persona, que podrán darse una amplia gama de experiencias, pero nada más. Ok, entonces fíjese, esta afirmación está en un libro que se llama Amar en la diferencia, de un autor muy conocedor, se llama Livio Medina. Hubo en el 2013 un congreso un mundial sobre estos temas y este libro de Amar en la diferencia es una síntesis es muy, muy amplio, pero esta afirmación ya nos da una pista muy importante, o sea, objetivamente solo hay un genoma XY, que no me acuerdo si es el hombre o la mujer, alguien sabrá, y el XX y nada más. Entonces, eso es científicamente. Entonces, solo existen las dos identidades, persona varón y persona mujer. Todo lo demás, no existen realmente. Siempre puede ser, respetando a las personas, una amplia variedad de experiencias, pero no una persona gay o bisexual, no hay personas así, se comportan así, pero no son así, es la verdad. Y luego la siguiente frase, también del mismo libro, La persona que tiene atracción afectivo-sexual hacia el mismo sexo se puede denominar como persona con AMS, atracción afectivo-sexual hacia el mismo sexo. entonces, actualmente conviene que vayamos aprendiendo a usar esta forma de referirse, porque es una forma mucho más respetuosa. Decimos gay o homosexual o lesbiana. Pues no, es una persona AMS, que tiene atracción hacia el mismo sexo. Y fíjense, esta atracción afectivo-sexual puede ser solamente afectiva. Recuerdan que en la primera clase vimos que la afectividad es la impresión de una persona, casi siempre del sexo contrario, que no tiende a la utilización, al gozo, sino como admiración, al estar juntos. Entonces, muchas veces estas personas AMS no están con una atracción sexual,
sino solamente afectiva. Y entonces todo eso es importante para los tratamientos y el, el comportamiento hacia esas personas AMS. En la página 12 vamos a seguir este mismo tema, que es un poquito largo, pero sí conviene que lo veamos. ¿Quieres leerlo, Tere? Los hombres y mujeres con AMS deben ser acogidos con respeto y delicadeza. Se evitará respecto a ellos todo signo de discriminación injusta. Esta es una afirmación de la Carta sobre la atención pastoral a las personas homosexuales del cardenal Ratzinger en 1986. En ese año todavía se usaba el término homosexual, ahora es AMS. Entonces, lo primero que tiene que ser ante estas personas es una acogida, no un repudio. Es una acogida con respeto y delicadeza, pero no ya simplemente rechazarlas o al contrario, acogerlas muy emocionadas. No, es una acogida con respeto y delicadeza porque son personas, ¿verdad? Y la siguiente, Tere. Hay que distinguir entre la persona AMS y los actos homosexuales. También es de la misma carta del cardenal Ratzinger. Entonces, hay que distinguir en la persona que tiene esa atracción al mismo sexo, atracción afectivo-sexual, y los actos homosexuales. Son cosas totalmente diferentes y lo que es reprobable es el acto homosexual. La persona AMS es una persona que tiene esa dificultad o circunstancia este, que pues le complica mucho la vida a esas personas y a las que están cerca de ellas. La que sigue también es muy buena frase. ¿Quieres leerla, Tere? Los actos homosexuales pueden corresponder a la búsqueda de un bien parcial, pero no corresponden a un bien integral de la persona. Dice la sabiduría del cardenal Ratzinger. Entonces, ¿qué apertura tiene? Dice, los actos homosexuales, sí, pueden corresponder a la búsqueda de un bien parcial. Yo supongo que él lo escribió haciendo ver que sí necesitan afecto, amor, las personas con esta AMS. Entonces, pueden corresponder a un bien parcial, pero no corresponden a un bien integral de la persona. Les recomiendo mucho que lean esta carta porque después ya en otras afirmaciones se hace ver que la integridad de una persona de AMS sufre mucho más cuando lleva a cabo los actos homosexuales que cuando vive en castidad. Este, Vamos a ver la siguiente frase. La AMS es una sensibilidad especial y un deseo herido. Esta es una afirmación de un señor, Philippe Ariño, que en 2013 hubo una manifestación pro vida en París. Este señor es francés y él estuvo presente y él es AMS y vive en castidad. Entonces él dijo eso, esa es una sensibilidad especial y un deseo herido que tienen estas personas. Dice, y esta persona también tiene libros acerca de las circunstancias de vivir como AMS y recomienda que sea en castidad. La siguiente frase la voy a leer yo, que también es de este señor Philippe Ariño, y dice, conviene que las personas con AMS pongan su identidad más profunda como hijos de Dios por delante de su identidad secundaria como personas AMS. Entonces aquí está eh, perfilándose una, una solución, digamos, humana para las personas con estas circunstancias,
que la identidad más profunda es que es una persona de las que ya hablamos, toda la dignidad que tiene, todo el valor que tiene, porque puede definir sus propios fines. Entonces, poner esa identidad más profunda de definir sus propios fines ante la identidad secundaria, que es la sexual, ¿verdad? Entonces, como persona AMS. Entonces, si esa identidad más profunda como hijos de Dios, si se sienten hijos de Dios, entonces están bien identificados en su persona humana, y la identidad secundaria como persona AMS tiene ya un segundo plano que por supuesto hay que trabajar en él, pero no hay esta circunstancia pues, tan terrible y tan incisiva que nos hacen que todos los grupos gay programan, propaganda, hacen propaganda de eso, ¿verdad? Y por la siguiente frase, que es importantísima también. El impulso sexual es anormal cuando no se orienta a los signos sexuales de una persona, sino de un animal. Bueno, entonces también, desgraciadamente, esto existe. Entonces, San Juan Pablo lo dice así: el impulso sexual es totalmente anormal cuando se orienta a los signos sexuales, no se orienta a los signos sexuales de otra persona, sino de un animal, que también pues, hay esas circunstancias perversas, porque es totalmente anormal. Entonces, aquí terminamos el tema de la orientación del impulso sexual, que como vemos está son los principios fundamentales para tratar estos temas de las personas AMS. Hay muchísimas propuestas, muchas orientaciones, muchos cursos para estas personas AMS que se deben de tomar en cuenta desde niños para que puedan llevar una vida realmente feliz y encontrarse con sí mismos y ser, pues, puedan desarrollarse de una forma dentro de su situación. Bueno, ahora vamos a ver esta parte el impulso sexual hacia una persona y el amor. También es una parte importante del impulso sexual. ¿Quieres leer, Tere? El impulso sexual normal se encausa hacia una persona del sexo contrario y no solo hacia el sexo contrario. Y justamente porque se dirige hacia una persona, constituye, en cierta manera, el terreno y el fundamento del amor. Ok. Entonces, por eso mismo que lo que acabamos de ver respecto a la orientación del impulso sexual, el impulso sexual normal se encausa hacia la persona del sexo contrario y no solamente hacia el sexo contrario, sino a la persona. Y entonces, por eso, como se dirige a una persona, constituye en cierta manera el terreno y el fundamento del amor. O sea, es tan importante el impulso sexual que es el fundamento del amor este, conyugal. O sea, que aquí ya está entrando San Juan Pablo en el terreno del amor conyugal, este, porque ya es entre personas de sexo contrario. ¿Qué sigue? El impulso sexual en el ser humano posee una tendencia natural a transformarse en amor y este se debe al hecho de que los objetos en cuestión, que se distinguen por sus características sexuales psicofisiológicas, son seres humanos. Ok, entonces también es confirmar lo anterior. O sea, que esa tendencia del impulso sexual se transforma en amor, porque este es un hecho en que este hombre y esa mujer, que son totalmente complementarios psicofisiológicamente, son personas. Entonces, el impulso sexual es tan importante que es el inicio del amor conyugal.
el que sigue, El amor, sin sí. embargo, no es solamente una cristalización biológica, ni siquiera psicofisiológica del impulso sexual. Es esencialmente diferente. Aun cuando nace y se desarrolla a partir de esa tendencia y en las condiciones creadas por ella, en la vida psicofisiológica de un ser humano concreto, no por ello deja de formarse gracias a los actos voluntarios puestos a nivel de la persona. Aquí está la aclaración. El impulso sexual es el terreno, el fundamento del amor, pero no solamente es una cuestión biológica, ni siquiera psicofisiológica, sino que el impulso sexual es esencialmente diferente al amor, porque el amor es un acto de voluntad que se va fortaleciendo en las personas por, por actos voluntarios que llegan a ser virtudes. Entonces el amor es una virtud que tuvo inicio y fundamento en el amor conyugal, en el impulso sexual, pero nació de ahí, pero fue haciéndose amor humano por actos voluntarios tanto de hombre como de la mujer. Pero sí es muy importante esta aclaración. Después, cuando veamos el tema del matrimonio, se va a ver que por eso el matrimonio tiene como, como, como fines esenciales el amor y que también que el acto conyugal es necesario para el amor entre los esposos porque es ese fundamento que está dando el impulso sexual para el amor del esposo y la esposa. Vamos a ver ahora la parte del impulso sexual y la libertad. Aquí está la frase 17, se las voy a leer yo. En la persona, por su misma naturaleza, el impulso sexual está subordinado a la voluntad y por ello sometido al dinamismo específico de su libertad. Entonces, eso es la frase 17, que ya la fundamentamos. O sea, todo lo que vimos antes fundamenta exactamente eso. El impulso sexual está subordinado a la voluntad y por ello está sometido a la libertad de la persona. Esto lo vimos anteriormente. ¿Quieres seguir, Tere? Por el amor, el impulso sexual trasciende el determinismo del orden biológico. También esto es algo muy importante, que por el amor, por el buscar el bien del cónyuge, entonces ese impulso sexual trasciende el determinismo del orden biológico. Pues, la que sigue, Tere. También ha de tomar, no, psicológicamente el impulso sexual no nos determina por completo, sino que deja un campo de acción a la libertad de la persona. Ok, nuevamente confirma lo de la frase 17, que el impulso sexual está subordinado a la libertad. Entonces, psicológicamente, no está determinada la persona completamente, sino que hay un campo de acción para la libertad. Voy a leer la que sigue. También ha de tomarse en consideración el aspecto social de la ética sexual. En la vida social encontramos a cada momento manifestaciones de la coexistencia de los sexos. Por esta razón, la tarea de la ética consiste en elevar todas estas manifestaciones no solo a un nivel digno de las personas, sino también al del bien común de la sociedad. En efecto, la vida humana es en muchos terrenos coeducativa. Entonces, el impulso sexual que se manifiesta no solo en el amor conyugal, que es lo específico, también se manifiesta en la coexistencia de hombres y mujeres en todos los terrenos educativos, en deportes, eh, en trabajos,
de investigaciones, etcétera. Entonces siempre debe haber un respeto muy fuerte entre que están trabajando juntos, que están conviviendo, pero que no debe haber esa familiaridad o actitudes que lleven a una falta de respeto entre hombres y mujeres. Esa es la parte educativa que es de la vida en sociedad. Y ahora vamos a ver otra parte también fundamental. Tenemos 5 minutitos, pero sí la podemos ver, que es el impulso sexual y existencia. ¿Quieres leerlo, Tere? La especie humana no podría existir si no existiese el impulso sexual y sus consecuencias naturales. Ahí es donde se perfila netamente una necesidad. Ok. Entonces, si no hubiera impulso sexual, pues no habría acto conyugal y pues no habría seres, personas, personitas nuevas, ¿verdad? Se acabaría, entonces ahí vemos cómo hay una necesidad de que exista el impulso sexual. Por eso es parte de la naturaleza. Si quieres leer el El otro, fin Tere. verdadero del impulso sexual, su fin per se, es algo supraindividual. Es la existencia de la especie Homo sapiens, la prolongación continua de la existencia. También es una confirmación de la anterior. Entonces aquí usa Carol Boitila haciendo ver que el fin verdadero del impulso sexual es el fin por sí mismo, fin per se, no es algo de la individualidad de la persona, sino que va hacia la existencia de la especie Homo sapiens, la prolongación continua de la existencia. La frase 18 lo dice, el fin por sí mismo del impulso sexual es la existencia de la especie humana. También esta afirmación es muy importante y complementaria a la que estamos viendo, que el impulso sexual es necesario para fundamentar el amor conyugal, también es necesario para la coexistencia de hombres y mujeres en la sociedad, pero que el fin por sí mismo es la existencia de la especie humana. Entonces, aquí también lo vamos a, bueno, creo que no, en este programa, en este manual, no vamos a ver el asunto. Les recomiendo mucho que lean en el libro de la responsabilidad de, de- de la responsabilidad de los hijos, porque el fin del impulso sexual es la existencia de la especie humana. Entonces también lo que es la finalidad del matrimonio es el amor de los esposos y la procreación de hijos, porque están fundamentados los dos en el impulso sexual. Entonces hay que aprenderse esta frase 18. ¿Quieres leer lo que sigue, Tere? El impulso sexual posee un carácter no solo biológico, sino también existencial. Fíjense, qué hermoso es esto. O sea, el impulso sexual no es nada más biológico. No es nada, "Ay, ya me gustó tal persona, tal señor, o el señor me gustó tal muchacha". No, no solamente es biológico, sino es existencial precisamente porque el fin por sí mismo es la existencia de la especie humana. Y voy a seguir leyendo los últimos. El impulso sexual tiene en el ser humano su propia finalidad definida de antemano e independiente de la voluntad y la autodeterminación. O sea, estas finalidades, con el fin por sí mismo de la existencia de la especie humana, es independiente de la voluntad. Nadie puede negarlo y tampoco autodeterminarlo. Es, así es una parte de la naturaleza de la persona y del impulso sexual y no puede cambiarse a voluntad.
Entonces, también es algo muy importante para la cuestión de la anticoncepción, de que esta propiedad del impulso sexual es independiente de la voluntad y de la autodeterminación, porque el orden de la existencia humana no está en conflicto. Ah, bueno, esta parte es muy, muy bonita. El orden de la existencia humana no está en conflicto con el amor de las personas. Al contrario, los dos están en estrecha armonía. Entonces, la existencia humana, por, que, está, que tiene como base el impulso sexual, es el amor, sobre todo el amor conyugal, y la existencia de la especie humana no están en conflicto, sino que están en estrecha armonía. Esta es la consecuencia que nos explica Carol Boitila, de que el impulso sexual y la existencia están en, están en armonía y no pueden estar en conflicto. Y cuando entran en conflicto, entonces hay muchos problemas, sobre todo entre los matrimonios, cuando está la definición de tener o no tener hijos, ¿verdad? Eso se vería en otro tema, pero le quiero hacer énfasis de que en el inicio del impulso sexual, en la explicación que nos da Carol Boitila, está ya estos conceptos claros a los cuales hay que recurrir cuando se entra en los temas de anticoncepción, ¿verdad? Entonces les quería decir esto. Bueno, pues ya terminamos 2 minutos tarde, ahora se nos fue el tiempo, y pues las frases para la siguiente semana son las 13, de la 13 a la 18. Y si quieren ustedes leer el libro de Carol Boitila, este tema está en la sección del capítulo 1 que se llama Interpretación del impulso sexual. Todas estas frases, se lo pueden leer ahí. Bueno, te querías Pues decirles algo. muchas gracias, Lucy, y quiero aprovechar para comentarles que la Semana Santa y la de Pascua no tendremos el taller, pero la próxima semana sí, todavía. Serían, después de la próxima semana, serían dos que no nos veríamos y lo retomaríamos pasando la semana de Pascua. Pues Perfecto. muchas gracias y esperemos que pues vayamos avanzando en esto, entendiendo lo que es el amor humano, lo que es la responsabilidad humana, para que podamos seguir caminando. Muy bien. Pues Gracias, sí, Lucy. de nada, gracias a todos, gracias a ti, Tere, y pues sigan estudiando sus frases. Luego van a haber 2 semanas para que las que no se aprendieron se las puedan aprender. Muy Bueno, buenas bueno, noches. hasta luego. Adiós, buenas noches. Que descansen todos.